Y hoy nos convoca el segundo coloquio del seminario Vivian Trías a 100 años de su nacimiento. El objetivo es el de profundizar y difundir su pensamiento y su obra. Con este seminario, además, la Fundación está iniciando un programa permanente dedicado a la vida y obra de Vivian Trías. El tema que nos convoca hoy es socialismo nacional. Y ahora voy a pasar a presentar a quienes nos acompañan, a los panelistas, pero antes agradecerles a ellos el haber aceptado la invitación, ¿no?, de participar en este seminario. En primer lugar, cambiamos ahora un poquito el orden, en primer lugar va a hablar la Mara Espasante, licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Luján y especialista en Pensamiento Nacional y Latinoamericano, investigadora y docente de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Pedagógica, la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo y la Universidad Nacional de Avellaneda. En segundo lugar, va a hacer su ponencia Luis Viñolo, director de la Fundación Vivian Trías. En tercer lugar, Aldo Marchesi, doctor en Historia Latinoamericana por la Universidad de Nueva York, profesor de Historia por el Instituto de Profesores Artigas, el IPA, y profesor de la Facultad de Humanidades, UDELAR, e investigador. Y por último, Mónica Xavier, médica cardióloga, con más de 50 años de afiliada al Partido Socialista, senadora del Partido Socialista y del Frente Amplio, del Partido Socialista Frente Amplio, entre 2000 y 2020, presidenta del Frente Amplio en el periodo 2012-2015, y secretaria general del Partido Socialista entre 2016 y 2019. Así que, luego de las exposiciones, como hicimos la vez pasada, abriremos un espacio para intercambiar preguntas con los ponentes. Te damos la palabra, Mara. Buenas tardes a todos y a todas, ¿me escuchan bien? Sí, Esperemos sí. que sí, esta bimodalidad tiene sus vericuetos, así que bueno, me alegro que hayamos podido compartir y que estemos compartiendo este momento. Quiero agradecer a la Fundación Vivian Trías, especialmente a Luis. La verdad es que para mí es un placer estar aquí hoy con ustedes, aunque sea en la virtualidad, en este espacio que desde este lado de la orilla consideramos un espacio hermano. Quería traerles el saludo de Norberto Galazo, quien está al tanto del seminario y de los actos que están realizando, y bueno, por parte de él muy contento de poder conmemorar a Vivian Trías de esta manera, ¿no? Cuando me invitaron a participar, yo pensaba la importancia que tiene el conmemorar, el volver a hacer memoria, ¿no? El volver a ser presente, que implica por un lado reflexionar sobre el pasado en cuanto a un momento particular de producción intelectual, no solo de Vivian Trías, sino también de otros autores de la izquierda nacional argentina, en el caso de lo que voy a presentar. No solo implica pensar en este pasado histórico, sino también las reflexiones y lo que esta potencia de estos pensadores tienen en nuestro presente. Y a partir de allí me surgían algunas preguntas, que las voy a enunciar, pero no las voy a responder, además tengo que prestar atención al tiempo, pero que me parecía que desde nuestro presente era importante decirnos, bueno, algunas preguntas que surgieron en aquellos años y que hoy vuelven a tener, creo yo, vigencia, ¿no? ¿Qué significa ser de izquierda en América Latina? ¿Qué significa ser socialista en América Latina? ¿Y cómo se pensó y se piensa al socialismo desde este lado del mundo, desde América Latina, y más particularmente desde la Cuenca del Plata? ¿Y qué significa en este sentido lo nacional para esta corriente que hoy vamos a trabajar y a la cual Vivian Trías pertenecía, como tantos otros argentinos y argentinas? Me pareció importante esta dimensión porque el pensamiento rioplatense
comparte obviamente diversas características con la matriz del pensamiento popular, nacional latinoamericano, pero también particularidades, ¿no? Y en diferentes momentos de la historia, no solo en el mundo intelectual, político, ni hablar en lo cultural, se ven reflejadas esa pertenencia geohistórica, que en este caso se expresa en un programa político y en una propuesta como el socialismo nacional. Y creo que los autores que vamos a trabajar en el día de hoy, aquella generación, fue tal vez el ejemplo máximo de esto a lo cual me refiero. Vivian Trías, Abelardo Ramos, Enrique Rivera, o sea, toda una generación que articuló, que construyó una verdadera constelación, que además dialogó con otros intelectuales, pensadores, militantes del campo nacional, ya sea orientales como Netol Ferré, o del lado argentino como Arturo Jaureche, que pertenecían en cuanto a orgánicas políticas diversas, y que me parece que si pensamos en este vínculo entre el pasado y el presente, también ya digamos, nos marca o nos invita a reflexionar sobre los desafíos bueno, que tenemos hoy en el mundo de la política, en el mundo de la militancia, en el mundo, digamos, de las universidades también, ¿no? Se encuentran allí en esa sinergia interesante entre una fundación y un espacio universitario. Entonces, bueno, desde esta idea también de buscar y de valorar la importancia de los vínculos, mi aporte va a ser justamente, no voy a responder estos interrogantes que son muy amplios, pero sí compartir algunas reflexiones sobre cómo pensaron estas preguntas referentes de la izquierda nacional en la Argentina, ¿no? Si hablamos de socialismo nacional, lo primero que me parece importante destacar, que en el caso argentino fue asumido como proyecto político, como programa, por gran parte del movimiento nacional, ¿no? Incluido obviamente el peronismo. Sin embargo, los orígenes de este proyecto están directamente vinculados con una corriente política intelectual definida, ¿no?, como la izquierda nacional. Y me pareció interesante ver cómo en los años 60-70 aparecen casi en forma simultánea algunos manuales que se toman la tarea de definir doctrinariamente qué es el socialismo nacional. Obviamente, la primera y una de las principales obras, en el año 66, por un socialismo nacional, que han reeditado hace muy poquito, de Vivian Trías. En el año 69, el libro que lleva como título ¿Qué es la izquierda nacional?, Manual del Socialismo Revolucionario, de José Madariaga. En el año 73, el libro de nuestro querido maestro Norberto Galazo, ¿Qué es el socialismo nacional? Y en el 74, Introducción al Socialismo, también de Madariaga, donde los tópicos y las temáticas dialogan y se encuentran absolutamente vinculados, ¿no? Sin lugar a dudas, hay un clima de época en los 4 libros. Se observa una articulación entre un análisis teórico y una definición de herramientas teóricos conceptuales para pensar la política uruguaya, argentina, latinoamericana y mundial, pero también hay elementos vinculados a la coyuntura de esos años, ¿no? En este sentido me parece interesante ir rescatando y analizando aquellas herramientas teóricas, porque son las que hoy nos permiten continuar bueno, reflexionando, pensando y viendo qué de aquellos elementos nos nutren en nuestra lectura política y nuestras prácticas en la actualidad. Ahora bien, cuando hablamos de izquierda nacional argentina, por ahí para aquellos que no conocen, aquí en la Fundación hay expertos en estas temáticas, pero sabemos que quienes nos están escuchando son públicos y audiencias diversas. Entonces, para aquellos que no conocen, bueno, ¿cuándo nace la izquierda nacional? ¿O desde cuándo se comienza a utilizar esta categoría aquí en la Argentina? Siempre los nombres es bastante complejo encontrar cuál fue la primera referencia, ¿no?, en los estudios, en la bibliografía. Hay 2 momentos donde ya se identifica con este nombre a un grupo de pensadores y de políticos. Por un lado, en el año 55,
en la prensa del Partido Socialista de la Revolución Nacional, en Lucha Obrera, aparece mencionado como digamos, el conjunto de pensadores y militantes que confluían en ese espacio político, aparece allí el término de izquierda nacional. Y luego es Hernández Arregui quien, con mayor claridad conceptual, en el años 60, en el texto La formación de la conciencia nacional, allí sí define la izquierda nacional y hace una caracterización. Me gustaría compartirles, leerles 4 renglones de Hernández Arregui, porque creo que, bueno, ordenan y identifican los elementos centrales de esta corriente. Decía Hernández Arregui: por izquierda nacional, en un país dependiente, debe entenderse en sentido lato la teoría general aplicada a un caso nacional concreto, que analiza a la luz del marxismo en cuanto método de interpretación de la realidad, y teniendo en cuenta, en primer término, las peculiaridades y el desarrollo de cada país, la economía, la historia y la cultura, de sus contenidos nacionales defensivos y revolucionarios, y coordina tal análisis teórico con la lucha práctica de las masas contra el imperialismo, ¿no? Bueno, la pluma de Hernández Arregui con una capacidad de sintetizar, y uno diría, bueno, ¿cuáles son los elementos centrales que identifica Arregui para que un pensador, pensadora, militante, pueda ser identificado dentro de esta corriente? Por un lado, la adopción del método del marxismo en cuanto teoría general de interpretación de la realidad, ¿no? Por el otro lado, la aplicación de esta teoría general a las particularidades de los países dependientes. Y acá está una, si no la principal, una de las claves o la principal clave para la comprensión de toda esta digamos, para entender este concepto de socialismo nacional. Por el otro lado aparece el contenido de lo nacional en cuanto defensivo, diferenciando lo nacional oligárquico de lo nacional popular y defensivo y antiimperialista. Aparece también la lucha revolucionaria como parte de esta definición. La izquierda nacional no debe ser o no es concebida como una corriente intelectual, sino como una praxis. Y por último, el vínculo de lo nacional, lo latinoamericano y lo mundial, ¿no? Estas 3 dimensiones que después vamos a retomar. Estamos hablando de los años 60. Me parecía que esta cita era muy didáctica para condensar elementos centrales de esta corriente. Sin embargo, si tenemos que pensar en los orígenes, una cosa es cuando se denomina la corriente como tal y otra cosa es cuando surge. Tenemos que irnos hacia el año 1945. Año clave en la historia argentina, obviamente por la irrupción del peronismo, y es allí cuando, alrededor del grupo denominado y la publicación denominada del Frente Obrero, comienzan a reunirse una serie de dirigentes, por un lado sindicales, muchos metalúrgicos, que habían participado y eran militantes del Partido Comunista en esa época y en ese contexto, siendo el PC, estando absolutamente involucrado con el estalinismo y la política internacional que se dictaba desde la URSS, siendo críticos a eso, comienzan a alejarse y a formar otro núcleo de militancia, al cual se acercan diversos referentes del mundo intelectual de origen y de formación trotskista. Entre ellos se encontraba, Narvaja, Enrique Rivera ya lo hemos mencionado, luego va a aparecer Abelardo Ramos, no nos vamos a introducir en los primeros tiempos y en ese primer acercamiento, pero lo vamos a ubicar en ese grupo. Toman también, y se ven influenciados por la obra de Liborio Justo, y tienen la particularidad de ser el único sector de la izquierda argentina que no condena el 17 de octubre y que hace una lectura de esa fecha en cuanto a un movimiento de masas progresista, entre comillas, quiero decir, que es un avance o que es un elemento importante en el avance por la lucha de la liberación nacional. Le pido a la moderadora que me haga cuando falten 5 minutos, por las dudas, estoy mirando el tiempo. Entonces, en el 45 ya se condensan
los elementos centrales de esta corriente, los elementos doctrinarios y los preceptos teóricos centrales, donde aparece una influencia muy clara de las lecturas de Lenin, de Trotsky particularmente, y de las lecturas que Trotsky hizo de Lenin, obviamente articulado con la propia realidad latinoamericana. Y allí es donde podemos identificar algunos conceptos claves, como la identificación de la importancia de la contradicción principal, tal como ellos lo llamaban, vinculada a la cuestión nacional irresuelta, ¿no? La fase imperialista del capitalismo, ¿sí? La lucha interimperial y el establecimiento de estos espacios de países semicoloniales con economías atrasadas. Allí toman la categoría de desarrollo desigual y combinado, y se plantea justamente que la revolución democrático-burguesa en estos países no se ha desarrollado, y que por lo tanto existe una cuestión nacional vinculada a la autodeterminación y a la soberanía irresuelta, y que esto es lo que ordena el campo político latinoamericano, ya que identifican y reconocen a los países de la región como países semicoloniales, y que por lo tanto la oposición al imperialismo, a partir de un nacionalismo defensivo, forma parte de una de las etapas de la liberación de los pueblos. Y allí está la clave para comprender por qué, frente a la emergencia de movimientos que son considerados movimientos con una participación de las burguesías nacionales, deben ser apoyados y acompañados, desde un apoyo crítico y desde una independencia del órgano político. Aquí es donde aparece el término del Frente Único Antiimperialista, y la importancia que le da en esta interpretación a las contradicciones internas, ¿no? Esta diferenciación entre la contradicción principal y las contradicciones secundarias, donde no desaparece el conflicto capital-trabajo, sino que se encuentra justamente hacia adentro de este Frente Único Antiimperialista, que tiene un carácter policlasista, y que además también se define por liderazgos fuertes que permiten, bueno, conducir el grupo heterogéneo que conforma a este espacio, ¿no? Por lo tanto, desde esta concepción es que esta corriente va a plantear la necesidad de fundar un partido propio de la clase trabajadora, critica los movimientos nacionales en cuanto a que identifica los límites, en particular cuestiona el rol de la burguesía nacional, planteando que la burguesía nacional no va a tener la potencia para llevar adelante un proceso de desarrollo, de industrialización y de liberación, menos aún de liberación, sino que es el Estado el que debe tomar ese lugar, digamos, con la conducción de los trabajadores en ese proceso. Y como síntesis, esta imagen, ¿no?, de golpear juntos pero cabalgar separados, manteniendo la autonomía política, pero reconociendo al enemigo principal como un enemigo compartido. Allí es que en la Argentina aparecen diversas experiencias de partidos de izquierda nacional. Partido de la Revolución Nacional, del 62 el Partido Socialista de la Izquierda Nacional, luego el Frente de Izquierda Popular del 71, aparecen personajes fundamentales como Spilimbergo, Abelardo Ramos, por allí también pasó Laclau, Norberto Galazo en un tiempo, que luego sería muy divertido, pero para otra charla, los conflictos y las tensiones propias de cada espacio político en esta época, que, como les decía, bueno, buscaron la conformación de un instrumento político, con incidencias sobre la realidad política diversas según cada momento. Simplemente para cerrar, porque ya calculo que estaré más o menos en unos minutos más, más allá del accionar político desde estas estructuras partidarias, me interesaba destacar la tarea pedagógica que llevaron adelante los referentes que acabo de mencionar, que incluyó una política muy intensa, una política editorial y de investigación muy intensa, que es por eso que podemos hablar tanto de Vivian Trías como de los personajes que nombré de este lado de la orilla, como historiadores, como analistas políticos, como estudiosos de la geopolítica,
Y por último, marcar la importancia de lo que decía antes, de esta política editorial que permite recuperar autores silenciados o olvidados, tales como por ejemplo Manuel Ugarte. Y esto me parece que es un aporte y un elemento central desde la izquierda nacional argentina al socialismo nacional. ¿Por qué? Porque cuando Abelardo Ramos propone desde Indoamérica reeditar El porvenir de América Latina, esta obra de Manuel Ugarte, en el prólogo, que llama Redescubrimiento de Ugarte, hace una caracterización y una explicación de la importancia de rescatar este personaje. Podría quedarme hablando de Ugarte, aquí sí ya es una tentación de hablar de Ugarte. Simplemente un solo concepto de Ugarte. Ugarte ya en 1910 planteaba que América Latina era una nación desmembrada. Por lo tanto, cuando hablamos de socialismo nacional, estamos hablando del socialismo latinoamericano, porque lo nacional no solo es lo nacional en cuanto a antiimperialismo, no está vinculado a la patria chica o al Estado-nación ficticiamente construido en la segunda mitad del siglo XIX, sino que está vinculado a una definición defensiva y de lucha antiimperial, pero también en una dimensión continental. Ugarte decía, sin reconstrucción de la nación no hay soberanía, un concepto que después va a tener mucha influencia, inclusive en el peronismo y en la política de Perón cuando propone el ABC. Por lo tanto, esta dimensión latinoamericana creo que es el elemento fundamental que se articula con los anteriores, que ya desde los años 40 se habían gestado, desde las categorías del marxismo y los aportes de Lenin y Trotsky. Este vínculo con este autor y con esta corriente de pensamiento latinoamericanista es lo que genera un pensamiento muy original. Y tanta es la originalidad que cuando una propuesta política tiene una originalidad tal que en el siglo XXI sigue manteniendo vigencia. Sin ir más lejos, Hugo Chávez, todos recordamos el momento en el cual, con historia, o sea, que cita a Abelardo Ramos, a Historia de la Nación Latinoamericana, y también en su última carta a la CELAC, a uno de los libros de Norberto Galazo, donde justamente pone el eje en la necesidad de la reconstrucción de esta nación latinoamericana, planteando nada más ni nada menos que el socialismo del siglo XXI. Entonces, bueno, simplemente para cerrar, creo que son búsquedas y banderas, propuestas de una sociedad igualitaria que hoy reivindicamos, tomamos, que sin duda sigue existiendo tareas pendientes, con características muy diversas que nos llevarán a hacer estudios actualizados sobre la geopolítica del siglo XXI y sobre pensar y diagnosticar cómo funciona hoy la colonialidad aún presente. Creo que en todo esto los autores que nos convocan tienen mucho para decir. Simplemente hasta aquí dejo, muchísimas gracias,